Las sombras del cementerio. Era el año 1986 cuando mi vida cambió para siempre. Tenía solo 15 años cuando mi familia decidió mudarse a un pequeño pueblo en el desierto de Sonora. El calor del desierto era insoportable, casi como una presencia constante, opresiva, que nos envolvía día y noche. El pueblo, llamado San Felipe, parecía detenido en el tiempo, con calles polvorientas y casas construidas con ladrillos viejos y adobe, agrietados por el sol implacable. San Felipe era uno de esos lugares donde todos se conocían, pero pocos hablaban entre sí. Las miradas de los vecinos eran siempre esquivas, como si guardaran secretos profundos. Lo primero que me llamó la atención cuando llegamos fue el cementerio que estaba a poca distancia de nuestra casa. Las cruces se erguían torcidas sobre la tierra seca y agrietada, y un aire de abandono lo cubría todo. Nadie se atrevía a hablar del cementerio, pero las miradas furtivas hacia ese lugar decían más que cualquier palabra. Había historias, por supuesto. Los rumores decían que muchas de las personas enterradas allí no habían muerto de causas naturales. Se contaba que en los años 60, decenas de hombres, mujeres y niños habían desaparecido misteriosamente y sus cuerpos fueron encontrados semanas o incluso meses después, descompuestos y sin señales claras de que les había sucedido. Algunos murmuraban que las almas de aquellos muertos no descansaban, que habían sido arrebatadas de este mundo por algo oscuro y antiguo que habitaba en el desierto. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, y pronto comencé a interesarme por las historias del cementerio. Hacía preguntas discretas a los pocos amigos que había hecho en la escuela, pero ellos se cerraban inmediatamente al tema. Uno de ellos, Manuel, fue el único que me dio algo más concreto. Dicen que si te atreves a entrar de noche, las sombras te siguen hasta tu casa, me dijo un día, en voz baja. No todos los muertos quieren quedarse ahí. Lo tomé como una tontería de pueblo. Después de todo, yo venía de una ciudad más grande, donde las supersticiones no tenían tanto peso. Pero algo en su mirada me dejó inquieto. Unas semanas después, una noche de luna llena, decidimos averiguar qué había de cierto en esas historias. Había convencido a Manuel y a otros 2 amigos, Luis y Rafael, para que me acompañaran. Nos reunimos cerca de las 10 de la noche, armados solo con linternas y el valor temerario que solo los adolescentes pueden tener. El aire del desierto era denso y pesado, y todo parecía estar envuelto en un silencio antinatural, como si hasta los insectos se hubieran callado. Nos acercamos al cementerio por un camino poco transitado, bordeado de cactus y piedras. A medida que nos acercábamos, el ambiente cambiaba, la temperatura, aunque todavía cálida, se sentía extrañamente fría. Las cruces del cementerio comenzaron a aparecer entre la penumbra, sus sombras proyectadas de manera grotesca por la luz de nuestras linternas. Aquí estamos, dijo Luis, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba. Entramos por la puerta oxidada, que emitió un chirrido que resonó en el silencio de la noche. A primera vista, el lugar parecía como cualquier otro cementerio viejo, descuidado, con hierbas altas y tumbas olvidadas. Pero algo no estaba bien. A medida que avanzábamos, notamos que muchas de las tumbas estaban abiertas, sus lápidas caídas o rotas, y los ataúdes, vacíos. La tierra parecía haber sido removida recientemente en algunos sitios. «Esto no está bien», susurró Manuel, mirando a su alrededor nerviosamente. Yo también comencé a sentir una creciente sensación de incomodidad. Las sombras que proyectaban nuestras linternas parecían moverse, retorcerse en formas que no correspondían a los objetos que las generaban. Me convencí de que era solo mi imaginación, el resultado de las historias que había escuchado, pero entonces algo ocurrió que hizo que el miedo se volviera tangible. Luis apuntó su linterna hacia una esquina del cementerio y allí lo vimos. Una sombra, mucho más densa que las otras, de pie entre 2 lápidas. No podía ver detalles, solo una figura oscura, como si estuviera hecha de la propia noche. La luz de la linterna no la atravesaba. Al principio pensé que era alguien más, quizás un vagabundo o alguien jugando una broma. Pero entonces comenzó a moverse. No caminaba como una persona normal, sino que se deslizaba, como si flotara sobre el suelo,
acercándose lentamente a nosotros. Nadie dijo una palabra. Solo mirábamos, congelados por el terror. La sombra se detuvo a unos metros de nosotros, y fue en ese momento cuando vi lo que realmente era. Era como si estuviera hecha de las propias sombras del cementerio, un conglomerado de oscuridad que se retorcía y cambiaba de forma a cada segundo. Y entonces lo escuchamos, un murmullo bajo, como cientos de voces susurrando al unísono. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono era de dolor y desesperación. Luis fue el primero en moverse. Sin decir nada, dio un paso atrás, y fue como si eso rompiera el hechizo. Comenzamos a correr, tropezando con las lápidas y raíces que sobresalían del suelo. Las sombras nos seguían, multiplicándose a medida que avanzábamos. Podía sentirlas a mi alrededor, como si intentaran alcanzarme, jalándome hacia ellas. Logramos salir del cementerio, pero el aire no se aligeró. Las sombras no se quedaron atrás. Aun cuando corrimos de regreso a nuestras casas, podía sentir que algo nos seguía. Las luces de las linternas parpadeaban como si se estuvieran agotando, y cada vez que miraba por el rabillo del ojo, veía esas figuras oscuras moviéndose entre las sombras de los árboles y las casas abandonadas del pueblo. Llegué a casa jadeando, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Mi madre me miró preocupada desde la cocina, pero no dije nada. Sabía que no me creería. Subí las escaleras corriendo y me encerré en mi cuarto, temblando. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas, tratando de calmarme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras retorciéndose en la oscuridad, escuchaba el murmullo de esas voces. Y lo peor fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. Sentía una presencia en mi cuarto, algo que se movía en los rincones oscuros, donde la luz de la luna no llegaba. No me atrevía a moverme. Pasaron días antes de que pudiera reunir el valor para hablar con Manuel, pero cuando lo hice, supe que no era el único que había experimentado algo extraño. Los cuatro habíamos sentido lo mismo, una presencia oscura que nos había seguido desde el cementerio. Pero Manuel me contó algo más, algo que me heló la sangre. Anoche vi algo fuera de mi ventana, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Era una sombra, pero no era la nuestra. Estaba ahí, solo mirándome. Desde esa noche, todos comenzamos a notar que las sombras no se habían quedado en el cementerio. Nos seguían a todas partes. A veces las veíamos en los espejos, otras veces en los rincones oscuros de nuestras casas. Siempre estaban ahí, acechándonos, como si esperaran el momento adecuado para arrastrarnos con ellas. Luis fue el primero en desaparecer. Un día simplemente no llegó a la escuela, y cuando fuimos a su casa, su madre nos dijo que no lo había visto desde la noche anterior. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca lo encontraron. Luego fue Rafael. Se fue a dormir una noche y por la mañana ya no estaba. No había señales de que hubiera salido de su casa, y su ventana seguía cerrada desde adentro. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no me atrevía a decírselo a nadie. Las sombras los habían tomado, tal como habían hecho con aquellos que habían desaparecido en los años 60. Y sabía que pronto vendrían por mí. No podía quedarme. Le dije a mi madre que tenía que irme, que necesitaba escapar de ese lugar maldito. Ella pensó que había perdido la cabeza, pero finalmente accedió. Nos mudamos unos meses después, dejando San Felipe atrás. Pero las sombras nunca se fueron. A veces, cuando estoy solo en mi casa, aún las siento. No las veo, pero sé que están ahí, acechando en los rincones oscuros, esperando. Sé que, tarde o temprano, vendrán por mí también. Las luces en el campo. Era el año 1985 cuando todo cambió para mí. Tenía 16 años, y ese verano, como todos los años, mis primos y yo habíamos sido enviados al rancho de mis abuelos en Zacatecas para ayudar con las tareas del campo. En ese entonces, la vida rural nos parecía monótona, pero siempre había algo emocionante en pasar las vacaciones rodeados de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad.
Durante el día, cuidábamos las vacas, reparábamos cercas y a veces ayudábamos en la cosecha. Pero fue una noche, una en particular, la que marcó el resto de nuestras vidas. Mi abuelo había sido claro desde el principio: nunca nos alejáramos demasiado del rancho después de que el sol se pusiera. Zacatecas tiene una vastedad de terreno donde la oscuridad puede volverse absoluta y uno podía perderse con facilidad. Sin embargo, esa tarde, mis primos, Pedro y Luis, y yo decidimos llevar a las vacas más allá del arroyo que dividía el rancho de un bosque espeso y silencioso. Era un lugar que evitábamos, más por costumbre que por miedo, pero esa tarde, una extraña sensación nos impulsó a cruzarlo. El calor del día comenzaba a disiparse y las sombras del atardecer se extendían entre los árboles. Los sonidos del campo, tan familiares para nosotros, parecían amortiguarse a medida que nos adentrábamos en esa parte del terreno. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, noté algo extraño en el aire. Había un zumbido lejano, apenas perceptible, pero constante. Intenté ignorarlo, pensando que sería alguna maquinaria en la distancia, aunque en esa zona no había fábricas ni nada parecido. «Ya vámonos, antes de que nos regañen por llegar tarde», dijo Pedro, siempre el más sensato de nosotros. Pero justo en ese momento, algo llamó nuestra atención. Encima de los árboles, en el borde del bosque, aparecieron unas luces. Al principio, eran apenas un destello, pero luego se intensificaron, flotando a unos metros del suelo. Las luces se movían de manera errática, a veces rápidas, otras veces lentas, como si tuvieran vida propia. Nos quedamos paralizados, observando, intentando racionalizar lo que veíamos. «Seguro es un avión o algo así», murmuró Luis, pero yo sabía que no era cierto. Las luces no se comportaban como cualquier cosa que hubiéramos visto antes. No había sonido alguno, excepto ese zumbido que, ahora, era mucho más fuerte, como si proviniera del mismo aire. Quisimos movernos, pero nuestros pies parecían clavados al suelo. El campo, que minutos antes estaba lleno de vida, con grillos cantando y el viento acariciando las hojas, ahora estaba inmerso en un silencio que me heló la sangre. Era un silencio antinatural, denso, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. De repente, las luces descendieron rápidamente hasta casi tocar las copas de los árboles. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Sentí como el pánico comenzaba a instalarse en mí, pero por alguna razón no podía apartar la vista de aquellas luces. Eran brillantes, pero no cegadoras, con un brillo frío, casi metálico. Algo en mi interior me decía que debíamos correr, pero simplemente no podíamos movernos. En cuestión de segundos, las luces se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. El zumbido cesó abruptamente y por un momento parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire hubiera adquirido un peso extraño, como si una presencia invisible nos rodeara. Luis fue el primero en hablar. «¿Qué demonios fue eso?», susurró, pero su voz parecía perdida en la inmensidad del silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos. Desde el bosque se oyeron pasos. No eran los pasos habituales de un animal, estos eran pesados, pausados, y se acercaban. Miré a mis primos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. No éramos unos niños fácilmente impresionables, pero lo que sentíamos en ese momento no tenía explicación. Los pasos se detuvieron justo en el límite del bosque. Podíamos sentir una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas lo percibimos, una figura se deslizó fuera de los árboles. No era completamente visible, como si estuviera envuelta en una sombra densa, pero podíamos distinguir su contorno. Era alto, inhumanamente alto, y se movía de una manera que no parecía natural. Fue entonces cuando Pedro gritó, y eso rompió el hechizo. Sin pensarlo, todos comenzamos a correr. El campo, que había sido tan familiar, ahora se sentía infinito. Corríamos lo más rápido que podíamos, pero el zumbido había regresado, esta vez tan fuerte que parecía vibrar dentro de nuestras cabezas. Sentía que mis piernas no respondían, que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver,
pero que estaba allí, justo detrás de nosotros. Cuando finalmente alcanzamos el rancho, nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia atrás. El campo estaba vacío. No había luces, no había sonidos, nada. Solo la oscuridad profunda de la noche. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Le contamos a mi abuelo lo que habíamos visto, pero él solo nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. No nos reprendió por haber cruzado el arroyo, ni se mostró incrédulo. Simplemente se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y murmuró: «No debieron haber ido allí». Al día siguiente, notamos algo extraño. Una de las vacas había desaparecido. Mis primos y yo pensamos que quizás se había escapado durante la noche, pero mi abuelo negó con la cabeza. No se escapó. Se la llevaron, dijo con una gravedad que me hizo temblar. Pasaron los días, y aunque intentamos seguir con nuestras tareas, ninguno de nosotros volvió a acercarse al arroyo. Las noches se volvieron insoportables, siempre con ese zumbido en el aire, aunque nadie más en el rancho parecía escucharlo. Empezamos a ver sombras moviéndose en los campos, justo en el límite del bosque, pero cuando intentábamos acercarnos, todo desaparecía. Una noche, unos días después del incidente, decidí salir solo. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de que algo nos acechaba. Llevé conmigo una linterna y caminé hasta el arroyo. El zumbido estaba allí, más fuerte que nunca, pero seguía adelante. Cuando llegué al borde del bosque, lo vi de nuevo, la figura alta, oscura, observándome desde las sombras. Sentí el frío recorrer mi columna, pero esta vez, no corrí. Algo en mi interior me dijo que no debía mostrar miedo. La figura se quedó quieta por un momento, y luego, en un parpadeo, desapareció. El zumbido cesó, y el silencio absoluto se instaló nuevamente. Regresé al rancho sin decir una palabra. Sabía que, fuera lo que fuera, no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Mis primos también lo sentían, aunque nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Con los años, intenté olvidar aquella experiencia, pensando que tal vez habíamos imaginado todo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. A veces, cuando visito el rancho, escucho ese zumbido en el aire, débil pero presente, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mi abuelo murió unos años después, llevándose consigo muchos de los secretos del campo. Nunca volví a preguntar sobre lo que pasó aquella noche, pero a veces, cuando estoy solo y escucho el viento moverse entre los árboles, no puedo evitar sentir que algo, o alguien, sigue allí, observándonos desde la oscuridad. No sé qué era, ni por qué apareció ante nosotros, pero lo que sí sé es que no éramos los primeros en verlo. Y quizás, tampoco seremos los últimos. Esta experiencia me persigue hasta el día de hoy. Han pasado décadas, pero cada vez que regreso al campo, siento una tensión en el aire, como si aquella presencia aún rondara por esos terrenos. Nunca supe qué eran esas luces, ni qué quería esa figura. Pero sé que aquello que vimos esa noche era real, más real de lo que me gustaría admitir. Cada vez que el silencio del campo se vuelve demasiado denso, demasiado opresivo, recuerdo el zumbido y las luces, y me pregunto si, algún día, volverán. La tormenta. Era el año 2012 y estábamos en nuestra granja en Kentucky. Yo había crecido allí, entre el viento que soplaba siempre fuerte y el olor de la tierra húmeda después de las lluvias. No era raro que las tormentas se desataran con furia, y todos en la zona estábamos acostumbrados a las lluvias torrenciales que caían cada tanto, azotando los campos y las colinas que rodeaban la propiedad. Pero esa noche fue distinta. El viento comenzó a levantarse cerca de las 8 de la noche. Lo escuché silbar entre las paredes de madera de la casa, como si estuviera avisándonos de que algo se acercaba. No le presté mucha atención al principio. Mis padres siempre habían dicho que el viento en Kentucky era caprichoso, que cambiaba de dirección y fuerza sin previo aviso. Pero ese sonido en particular, un gemido profundo que parecía arrastrarse a través de los campos, me incomodaba. Era más que el típico rugido de una tormenta.
Parecía estar vivo. Apagué las luces del porche y me aseguré de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Mis padres ya no vivían en la granja, hacía años que se habían mudado a la ciudad, dejándome a cargo de las tierras y del ganado. Yo estaba solo esa noche, como tantas otras veces, aunque esta vez me sentía más solo de lo habitual. No había luna en el cielo, solo un manto negro cubierto de nubes que se agitaban y se retorcían con cada ráfaga de viento. La oscuridad afuera era total, y el silencio solo era roto por el crujido de las ramas y el aullido del aire al golpear contra la casa. Cuando la lluvia comenzó a caer, lo hizo con tal fuerza que pensé que el techo se vendría abajo. Corrí hacia la sala de estar y me senté frente a la chimenea, observando cómo las llamas danzaban con cada corriente de aire que se colaba por las rendijas. El viento ya no era solo viento. Estaba lleno de gritos. Al principio, me dije que era mi imaginación. Quizás el viento había encontrado alguna manera de resonar entre los árboles, algún truco acústico que hacía que sonara como voces humanas. Pero esos gritos eran diferentes. No parecían aleatorios, ni parte del caos de la tormenta. Parecían venir de todas partes, como si miles de almas estuvieran siendo arrastradas por el vendaval. Cerré los ojos, intentando calmarme, diciéndome que era solo una coincidencia, pero cada vez que escuchaba esos gritos, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en llamar a alguien, a uno de los vecinos o a mi hermano que vivía a pocos kilómetros, pero no quería sonar ridículo. ¿Cómo explicaría lo que estaba escuchando? Oye, parece que el viento está lleno de almas gritando. No. No podía decir algo así. Además, no era nuevo en la granja. Había pasado tormentas antes, había sentido miedo antes, pero esto no era normal. Las horas pasaron lentas, cada minuto cargado de tensión. El reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba las 2 de la mañana cuando los gritos comenzaron a hacerse más fuertes. No había palabras claras, solo ese lamento colectivo que parecía venir desde lo profundo de la tierra. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que temí que el vidrio se rompiera en cualquier momento. Y entonces lo vi. A través de la ventana del comedor, algo se movía en los campos. No podía ser el ganado, lo había encerrado antes de que comenzara la tormenta. Me acerqué a la ventana, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho, y miré hacia la oscuridad. Entre los destellos de los relámpagos, vi figuras. Eran formas humanas, o al menos lo parecían. Caminaban lentamente entre el maizal, moviéndose de manera errática, como si el viento las empujara y tirara de ellas al mismo tiempo. Al principio pensé que tal vez eran personas buscando refugio, aunque no tenía sentido que alguien estuviera allí afuera en medio de esa tormenta. Pero cuando me acerqué más, mis ojos captaron algo que me hizo retroceder instintivamente. No tenían rostros. Eran sombras, figuras humanoides que se desplazaban sin rumbo entre los campos, deformadas por el viento y la lluvia, pero sin ninguna característica definible. No había ojos, ni boca, ni rasgos que las hicieran parecer reales. Sentí una punzada de terror en mi pecho, algo primitivo, algo que me decía que no debía estar allí, que debía salir de esa casa de inmediato. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, observando cómo esas sombras avanzaban lentamente hacia la granja. El grito del viento se convirtió en un coro de lamentos. No podía dejar de escuchar las voces que me rodeaban, mezcladas con la tormenta, como si las sombras estuvieran intentando decirme algo, pero las palabras se perdían en el aullido del aire. Cerré todas las cortinas de la casa, apagué las luces y me encerré en mi habitación, esperando que la tormenta pasara. Pero los gritos no cesaban. Las sombras se movían por los campos, cada vez más cerca de la casa. No sé cuánto tiempo estuve allí, acurrucado en la oscuridad, escuchando esos sonidos imposibles. Me quedé dormido en algún momento, agotado por el miedo. Cuando desperté, la tormenta había pasado. El silencio era absoluto. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, y por un momento, todo pareció un mal sueño. Me levanté, titubeante, y miré por la ventana. Los campos estaban en calma, el cielo despejado.
Salí al porche, sintiendo el aire frío de la mañana en mi piel. Todo parecía en orden. El ganado estaba en sus corrales, y los árboles, aunque agitados, estaban en pie. Pero cuando caminé hacia el maizal, algo llamó mi atención. El suelo estaba lleno de huellas. No eran de botas ni de animales. Eran marcas largas, profundas, como si algo se hubiera arrastrado por la tierra. Me agaché para examinarlas, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. No podía identificar qué había dejado esas marcas, pero algo me decía que no eran humanas. Decidí no decirle a nadie. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo explicar algo así sin sonar completamente loco? Me dije a mí mismo que fue la tormenta, que el viento había jugado con mi mente, que las sombras no eran reales. Pero el miedo no desapareció. Esa misma tarde, fui a la tienda del pueblo a comprar algunas provisiones. Mientras hablaba con el dueño, noté que otros vecinos estaban inquietos, hablando en susurros. Me acerqué, intentando escuchar, y fue entonces cuando uno de ellos mencionó los gritos. No fui el único que los había escuchado. Varias personas alrededor de la granja habían oído los mismos lamentos durante la tormenta. Algunos decían que eran los árboles, otros que el viento había encontrado una manera de resonar extrañamente entre las colinas. Pero nadie podía explicar de dónde venían. Nadie podía explicar por qué esos gritos sonaban tan humanos. Esa noche, cuando regresé a casa, revisé los campos una vez más. Las marcas en el suelo seguían allí, más profundas que antes, como si algo hubiera seguido arrastrándose después de que la tormenta hubiera pasado. No dormí esa noche, ni las siguientes. Con el paso de los días, las tormentas volvieron, pero ninguna como aquella noche. Los gritos, sin embargo, no desaparecieron por completo. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, podía escucharlos, muy lejanos, casi imperceptibles, pero siempre allí, arrastrándose entre el ruido del aire. ¿Y las sombras? Bueno, nunca las volví a ver de la misma manera, pero cada vez que miraba hacia el maizal durante una tormenta, sentía que algo me observaba desde la distancia, algo que esperaba a que bajara la guardia. Nunca volví a estar completamente en paz en la granja. A veces, durante las noches más oscuras, cuando el viento comienza a levantarse, me despierto con la sensación de que algo se arrastra por los campos, algo que dejó huellas esa noche y que no se ha ido del todo. No sé qué es, ni de dónde viene, pero una parte de mí sabe que algún día, durante una tormenta, volverá. No me quedé en la granja mucho más tiempo. Poco después de aquella noche, decidí vender la propiedad. No pude soportar la idea de vivir entre esos campos, bajo un cielo que escondía secretos que no podía explicar. La casa en los campos. Era el año 1972 cuando decidí mudarme al campo. Llevaba años soñando con alejarme del bullicio de la ciudad, con respirar aire puro y disfrutar del silencio que solo la naturaleza ofrece. Cuando encontré aquella vieja casa en Texas, supe que sería mía. Estaba algo apartada, rodeada de hectáreas de campo y colinas suaves que desaparecían en el horizonte. Los lugareños me dijeron que había estado vacía por décadas, pero no me importó. Lo vi como una oportunidad, una casa robusta aunque vieja, con personalidad. El precio era sorprendentemente bajo, lo que me hizo dudar por un momento, pero pronto deseché esos pensamientos. Me convencí de que simplemente había sido olvidada con el tiempo, como tantas propiedades rurales. El día que firmé los papeles y me entregaron las llaves, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. La casa era grande, mucho más de lo que necesitaba para estar solo, pero había algo en su estructura sólida y en el eco que hacía cada vez que caminaba por sus pisos de madera que me pareció encantador. Mi plan era pasar los próximos años renovándola poco a poco, darle una nueva vida, como si al hacerlo, de alguna forma también renovara la mía. Los primeros días fueron tranquilos. Me deleitaba con la soledad, con la ausencia de ruidos urbanos. Todo parecía en calma hasta que llegó la primera noche en la que empecé a notar algo raro. Mientras estaba acostado, escuché un crujido leve proveniente del piso superior. Era como si alguien caminara por la habitación de arriba, pero lo ignoré,
pensando que solo se trataba de los típicos ruidos de una casa vieja ajustándose al clima. Sin embargo, las noches siguientes los sonidos se volvieron más persistentes. Los pasos eran inconfundibles, suaves pero decididos, recorriendo el piso superior, a veces yendo de un lado a otro, como si alguien estuviera merodeando por la habitación. Intentaba explicármelo. Tal vez las vigas estaban cediendo, tal vez era el viento que soplaba a través de las grietas en las paredes. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, siempre había un nudo en mi estómago cada vez que los escuchaba. Pasaron algunas semanas antes de que finalmente me atreviera a subir a investigar. Era una noche especialmente oscura. El viento afuera silbaba entre los árboles y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la tormenta que se aproximaba estuviera a punto de cortar la electricidad. Tomé una linterna y subí las escaleras. Al llegar al segundo piso, el aire se sintió más denso, cargado de una humedad que no había notado antes. Abrí la puerta del pasillo que conducía a las habitaciones y algo llamó mi atención de inmediato. En la pared más cercana, justo a la altura de mis ojos, había marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido dejadas por un niño. Eran borrosas, como si hubieran estado allí durante años, desdibujadas por el tiempo, pero visibles lo suficiente como para que se notaran bajo el haz de la linterna. Mi respiración se aceleró. Nadie había entrado en esa casa en décadas, y mucho menos niños. Me acerqué a las marcas, mi mente buscando una explicación lógica. Tal vez los antiguos dueños tenían hijos. Pero entonces, una duda se apoderó de mí: ¿por qué nadie sabía nada sobre ellos? Los lugareños eran gente que conocía la historia de cada casa en el área, pero cuando pregunté sobre los anteriores propietarios, me dieron respuestas vagas, como si evitaran hablar del tema. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas manos impresas en las paredes, y el sonido de los pasos, más fuertes que nunca, resonaba en mi cabeza. A partir de ese momento, la casa dejó de ser el refugio tranquilo que había imaginado. Empecé a sentir una presencia constante, algo que me vigilaba desde las sombras, especialmente en las noches. Los pasos ya no solo se oían en el piso superior, a veces los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, en las escaleras. Una mañana, al bajar a la cocina, encontré las sillas movidas. No solo eso, los cajones estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Al principio, pensé que quizá lo había hecho yo mismo en un descuido, pero en mi interior sabía que no era así. La sensación de que no estaba solo se intensificaba. Intenté buscar información sobre la casa, pero todo lo que encontré fueron menciones de que había sido construida a principios del siglo XX por una familia que desapareció sin dejar rastro. Una noche, después de meses de vivir con esa sensación opresiva, decidí tomar cartas en el asunto. Contraté a un carpintero local para ayudarme con algunas renovaciones, pensando que si le daba vida nueva a la casa, esos problemas desaparecerían. Mientras trabajábamos en las paredes del piso superior, descubrimos algo que me heló la sangre. Detrás de una pared falsa, en una pequeña cavidad, había un cuaderno infantil cubierto de polvo y deteriorado por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y al hacerlo, mis manos temblaban. Las páginas estaban llenas de dibujos de niños, pero no eran dibujos normales. Mostraban escenas inquietantes, figuras oscuras rondando la casa, sombras largas y distorsionadas que parecían alargar sus brazos hacia los pequeños que los dibujaron. En la última página, había un mensaje escrito con letras torpes, como si el niño lo hubiera escrito con prisa: nos escondemos en las paredes. Papá no puede encontrarnos. Él viene por nosotros, pero nos quedaremos aquí hasta que se vaya. Mi cabeza giraba. ¿Qué había pasado con esa familia? ¿Era posible que los niños se hubieran escondido allí, entre las paredes, huyendo de algo o de alguien? Recordé las marcas de las manos infantiles que vi en mi primera incursión al segundo piso. Tal vez esas no eran solo huellas viejas, tal vez eran un rastro dejado por los niños que se habían ocultado allí, desesperados. Después de ese descubrimiento, la casa se volvió insostenible. Los pasos ya no eran lo único que escuchaba por las noches. Ahora, oía susurros, voces apenas audibles, llamando desde las paredes. Al principio,
Pensé que estaba perdiendo la cordura, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado reales. Empecé a sentirme observado constantemente. Cada vez que me movía por la casa, sentía ojos invisibles siguiéndome, como si algo, o alguien, me estuviera acechando desde los rincones oscuros. Un día, mientras intentaba concentrarme en los arreglos del jardín, un hombre mayor del pueblo se acercó. Era uno de esos lugareños que siempre me había mirado con desconfianza, como si supiera algo que yo no sabía. Me preguntó cómo me estaba yendo con la casa, y en un impulso de desesperación, le conté lo que había estado ocurriendo. Su expresión cambió, y después de un largo silencio, me dijo algo que me heló el corazón: esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado. Nadie sabe qué pasó con los antiguos dueños, pero la gente del pueblo siempre ha hablado de la oscuridad que la rodea. Algunos dicen que los niños desaparecieron. Otros que algo mucho peor los encontró. Esa misma noche, no pude conciliar el sueño. Los susurros, los pasos, las marcas de las manos, todo estaba acumulándose en mi mente. Decidí que ya era suficiente. Tenía que dejar esa casa antes de que me consumiera por completo. Empaqué lo esencial y me preparé para marcharme a la mañana siguiente, pero esa noche fue diferente a todas las demás. El aire en la casa estaba tan frío que era difícil respirar, y los pasos ya no venían solo del piso superior. Se escuchaban por toda la casa, cada vez más cerca. Me encerré en mi habitación, temblando, mientras sentía como algo, o alguien, se acercaba lentamente. No sabía qué esperar, pero el miedo me paralizaba. Y entonces, lo vi, en la esquina de la habitación, a la luz tenue de mi lámpara, la silueta de un niño. No estaba solo. Una figura oscura y alta lo sostenía del hombro. No podía distinguir sus rostros, pero el niño me miraba fijamente, con una tristeza infinita. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y en ese momento, el niño susurró algo, apenas audible: «Corre». Salté de la cama y corrí como nunca antes. Salí de la casa sin mirar atrás, conduje sin parar hasta el pueblo y no volví jamás. La casa sigue allí, en los campos de Texas, vacía en apariencia, pero sé que no lo está. Los sueños, sin embargo, no se han ido. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los pasos. Siempre me pregunto si algún día volverán a buscarme. El reloj maldito. Recuerdo que el pueblo donde crecí siempre tuvo una atmósfera particular, como si el tiempo avanzara más lento, como si los días fueran infinitamente largos y las noches, eternas. Nuestra casa estaba en las afueras, rodeada por campos que parecían extenderse hasta donde la vista podía alcanzar, perdiéndose en la neblina que llegaba puntualmente con el crepúsculo. Mi infancia estuvo marcada por el sonido del viento moviendo los maizales y el olor a tierra húmeda después de las lluvias de verano. Pero también estuvo marcada por algo más, algo que, hasta hoy, no logro explicarme del todo. Mi abuelo, un hombre duro y callado, había sido dueño de esas tierras durante décadas. No era un hombre particularmente afectuoso, y aunque su presencia imponía respeto, también emanaba una especie de misterio que los adultos preferían no comentar. Se decía en el pueblo que él había tenido tratos con cosas que no pertenecían a este mundo. Cosas que, si uno tenía suerte, jamás llegaría a comprender. A menudo lo encontraba en la vieja sala, sentado en su sillón, mirando fijamente el enorme reloj de péndulo que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. El reloj, una majestuosa y oscura pieza de madera tallada a mano, había sido heredado por cada primogénito durante más de un siglo. Su tic-tac constante se había convertido en parte del sonido cotidiano de la casa, al punto de que nadie le prestaba atención. Cuando mi abuelo falleció en 1989, la casa entera pareció apagarse. Un silencio extraño inundó las habitaciones y por primera vez, el tic-tac del reloj se sintió inquietante. Mi madre decidió no mover el reloj de su lugar. Lo mantuvo en la sala, justo donde mi abuelo solía pasar horas observándolo, como si algo en él lo hipnotizara. Pero desde el día que murió, algo cambió. El reloj, que nunca había dado problemas, comenzó a sonar cada medianoche.
Y no me refiero solo al gong que anunciaba la hora. No. El sonido que emanaba era más profundo, casi gutural, como si algo estuviera atrapado en su interior, luchando por salir. Al principio, mi madre dijo que era solo un fallo mecánico, una imperfección en un mecanismo tan antiguo. Pero yo lo sabía. Algo no estaba bien. La primera vez que noté lo extraño del sonido, tenía apenas 13 años. Estaba en mi habitación, tratando de conciliar el sueño, cuando el gong del reloj resonó más fuerte de lo habitual. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando el sonido se hizo más fuerte, casi ensordecedor, supe que algo raro pasaba. Bajé las escaleras con cautela, las sombras de la casa proyectadas en las paredes se movían al ritmo del parpadeo de las velas. La oscuridad tenía un peso diferente esa noche, un peso que me hacía difícil respirar. Al llegar a la sala, me quedé paralizado. Frente a mí, el reloj estaba inmóvil, pero su péndulo oscilaba de una manera extraña, más lenta y pesada de lo habitual. Cada vez que volvía al centro, producía un chasquido seco, como si algo lo forzara. Tragué saliva, tratando de calmarme, pero fue entonces cuando lo vi. Reflejado en el cristal del reloj, detrás de mi propio rostro, estaba la figura de mi abuelo. Tenía la misma expresión que solía tener cuando estaba vivo, esa mezcla de severidad y misterio, pero algo era diferente. En su boca se formaba una sonrisa que nunca le había visto en vida. Una sonrisa, perturbadora, sin duda alguna. Mis piernas temblaban y, por un momento, pensé que perdería el control y caería al suelo. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo la figura de mi abuelo desaparecía lentamente en el cristal, desvaneciéndose con cada oscilación del péndulo. Retrocedí, tropezando con una silla en mi prisa por escapar de esa sala, y subí corriendo las escaleras hasta mi habitación. Cerré la puerta y me escondí bajo las cobijas, como si ese delgado tejido pudiera protegerme de lo que acababa de presenciar. No le conté a nadie lo que vi esa noche, pero algo dentro de mí sabía que mi abuelo no se había ido del todo. No de la forma en que se suponía que debía hacerlo. Los días siguientes fueron extraños. El reloj continuó sonando a la medianoche, pero nadie más parecía notarlo. Ni siquiera mi madre, quien siempre estaba pendiente de cualquier pequeño detalle en la casa. Era como si el reloj solo me hablara a mí, como si su llamada fuera personal. Y cada noche, cuando el gong resonaba, sentía esa misma presencia, esa fría mirada desde el cristal, esa sonrisa siniestra que parecía arrancada de un mal sueño. Poco a poco, comencé a evitar la sala. Caminaba de puntillas alrededor del reloj, como si temiera despertarlo, o peor aún, como si temiera atraer la atención de lo que pudiera estar dentro. Mi madre, por otro lado, no parecía inmutarse por nada de esto. A menudo me preguntaba si tal vez todo estaba en mi cabeza, pero cada noche, cuando escuchaba ese sonido profundo y gutural que precedía al gong, mi duda se desvanecía. Una noche, el sonido fue distinto. No eran solo los gongs usuales. Había algo más. Una especie de murmullo, casi imperceptible, pero definitivamente allí. Me levanté de la cama, sintiendo una fuerza que me empujaba a bajar a la sala, a enfrentar lo que estuviera esperándome. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, mis manos sudaban y mi respiración se entrecortaba. El murmullo se hacía más claro con cada paso que daba. Cuando llegué frente al reloj, noté que el péndulo se había detenido por completo, pero el murmullo seguía, emanando desde el interior del reloj. Lentamente, me acerqué, intentando entender las palabras, aunque no parecían ser de un idioma que yo reconociera. Fue entonces cuando noté que el cristal estaba empañado, como si alguien hubiese estado respirando sobre él. Mi mano, temblorosa, se alzó casi por instinto para limpiarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, algo frío se deslizó sobre mis dedos. Retrocedí de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Frente a mí, el reloj comenzó a vibrar, suavemente al principio, pero con una intensidad creciente. De repente, el gong resonó una vez más, pero esta vez no fue un solo golpe. Fueron varios, uno tras otro, a un ritmo frenético. El cristal comenzó a agrietarse, y por un momento creí que explotaría en 1000 pedazos.
Pero en lugar de eso, algo sucedió. La figura de mi abuelo apareció nuevamente en el reflejo, pero esta vez no estaba solo. A su lado, otras figuras oscuras, indistintas, parecían rodearlo. No podía distinguir sus rostros, pero sentía sus miradas, frías y penetrantes, como si todas estuvieran enfocadas en mí. Mi abuelo seguía sonriendo, pero sus ojos ya no tenían vida. Eran vacíos, pozos oscuros que parecían absorber la luz misma de la sala. Intenté moverme, correr, pero mis pies no respondían. Estaba congelado en mi lugar, viendo cómo las figuras se movían detrás del cristal, como sombras danzantes, acercándose cada vez más. Y entonces, una de esas sombras extendió una mano hacia el cristal, como si quisiera atravesarlo. En el instante en que sus dedos tocaron el vidrio, sentí un frío indescriptible apoderarse de mi cuerpo, un frío que no venía del exterior, sino de dentro de mí, como si algo estuviera robándome el calor, la vida misma. En un acto desesperado, retrocedí y caí al suelo, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Las luces de la casa parpadearon, y durante lo que parecieron eternos segundos, el sonido del gong, de los murmullos y de las figuras bailando detrás del cristal, me envolvieron. Pero de repente, todo cesó. El reloj se detuvo, el péndulo dejó de moverse, y la sala quedó en completo silencio. Mi madre me encontró tirado en el suelo a la mañana siguiente. No recuerdo cómo llegué allí, pero supe, en lo más profundo de mí, que aquello no había terminado. El reloj seguía ahí, silencioso, pero esperando. Decidimos mudarnos poco después, y aunque dejamos la casa atrás, el reloj siempre me siguió en mis sueños. Hasta el día de hoy, no he vuelto a ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan, puedo escuchar el eco de ese gong resonando en mi mente, recordándome que hay cosas que nunca se van del todo. Y que, quizás, algo de mi abuelo aún no se ha ido. El niño de la ventana. Mi nombre es Manuel, y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán, en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana, en el cuarto de mis padres, que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana. Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor,
estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía. No llevaba abrigo y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. Ese niño, no es la primera vez que lo ven, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana. Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto, pero siempre fuera de la casa. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un primo que había muerto, ¿y lo que vi la noche anterior? No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad.
No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. Hay cosas que no entendemos, me dijo, mientras me arropaba. Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo. Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. El camino del olvido. Soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar rodeado de montañas, áridos campos y largas carreteras polvorientas que parecen no llevar a ninguna parte. Pese a su modestia, siempre he considerado mi hogar como un refugio seguro, un sitio donde el tiempo parece moverse más despacio, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí, los rumores y leyendas son cosa de todos los días, y aunque crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y fantasmas, jamás les presté demasiada atención. No hasta que una de esas historias me atrapó a mí. Era el año 1994. Tenía 24 años en ese entonces y todo parecía sencillo en la vida. Solía trabajar en el campo con mi padre, pero esa tarde, después de una larga jornada, me pidió que fuera a un pueblo vecino, a unas 2 horas de distancia, para recoger un equipo agrícola que necesitábamos con urgencia. El día había sido largo y el calor insoportable, pero no me importaba manejar de noche. El trayecto lo conocía bien. La vieja carretera que cruzaba entre los cerros era solitaria, pero no peligrosa. Recuerdo que el cielo estaba despejado cuando salí del pueblo, con una luna llena que iluminaba el paisaje desértico. Sin embargo, conforme me adentraba en la carretera, una densa niebla comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Al principio pensé que era solo un banco de neblina pasajero, algo inusual en esta región, pero no imposible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El mundo se convirtió en una masa gris y opaca, con las luces del coche luchando por penetrar la oscuridad. Estaba solo en medio de la nada, la única compañía el rugido del motor y el susurro del viento que se colaba entre los cerros. El aire se sentía extraño, pesado. No había más vehículos en la carretera, lo cual era común en esa época del año, pero esa noche el silencio se tornaba asfixiante. La atmósfera parecía opresiva, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando la vi. Apenas pude distinguir su figura a través de la niebla, una silueta delgada y frágil, caminando sola en medio de la carretera. Me pareció extraño que alguien estuviera por ahí, tan lejos de cualquier casa o rancho, y menos aún en una noche como esa. La figura se volvía más clara a medida que me acercaba, y finalmente logré distinguirla.
Era una mujer, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera que le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, casi como si flotara, y aunque no me miraba directamente, sentí que sabía que yo estaba ahí. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y detuve el coche a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por la inquietud de su presencia en un lugar tan solitario. Toqué el claxon suavemente, intentando no asustarla, pero no reaccionó. Parecía completamente ajena a mi presencia. Fue entonces cuando bajé la ventanilla y grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». El viento apenas arrastraba mis palabras. La mujer se detuvo por un momento, pero no se giró. Algo en su postura me hizo estremecer. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se mantenía erguida, inmóvil, en medio de esa carretera vacía. Sentí que debía hacer algo, quizá acercarme, pero en cuanto consideré esa opción, ella desapareció. No fue gradual ni natural. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé varias veces, incrédulo, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. La carretera estaba vacía, la niebla aún densa y el aire más frío de lo que recordaba. Fue entonces cuando mi coche, sin previo aviso, se apagó por completo. El motor se detuvo y con él, todas las luces del tablero. Intenté girar la llave, pero el auto no respondía. Maldije por lo bajo y volví a intentarlo varias veces, sin éxito. Todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración y el latido de mi corazón que resonaba en mis oídos. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que me hizo erguir la cabeza y mirar al retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. Venían desde la parte trasera del coche, como si alguien estuviera ahí, apenas murmurando palabras que no podía entender. Mi piel se erizó y de forma instintiva giré la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, solo el vacío de la oscuridad. Pero los susurros continuaban, suaves, insistentes, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. Lo que sea que había visto, o lo que fuera que había desaparecido, no se había ido del todo. Sentía su presencia en el aire, rodeándome, observándome. Los susurros se volvieron más claros, casi como un cántico. Un sonido repetitivo, hipnótico, que me hacía querer cerrar los ojos y rendirme a la desesperación. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir: cuando te enfrentes a lo desconocido, nunca le des la espalda. Con un esfuerzo titánico, luché contra el miedo que paralizaba mi cuerpo y me obligué a salir del coche. Necesitaba alejarme de ese lugar. No sabía cómo, ni a dónde, pero lo único que importaba era alejarme de ahí. El aire afuera era aún más gélido, como si hubiera entrado en otro mundo. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse más cerca de mí, como si intentara absorberme. Sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de retenerme. Los susurros no desaparecían, seguían allí, rodeándome, pero ahora también sentía otra cosa, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Apenas había avanzado unos metros cuando lo vi de nuevo. La figura de la mujer, al borde de la carretera, inmóvil, mirándome. Su rostro seguía siendo indistinguible, cubierto en parte por su cabello. Esta vez, no caminaba. Solo estaba ahí, observándome desde la distancia, como si esperara algo de mí. No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía como plomo, incapaz de obedecer mis deseos de huir. Los susurros se volvieron más agudos y una sensación de profunda tristeza me invadió. Mi mente corría en 1000 direcciones. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿Qué quería de mí? El miedo que sentía era abrumador, pero había algo más profundo en la forma en que esa figura se mantenía ahí, inmóvil. Era como si estuviera atrapada, igual que yo, en ese limbo extraño entre la realidad y lo que sea que fuera ese lugar. Finalmente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho, logré moverme.
Di un paso atrás y luego otro. Poco a poco, sin darle la espalda, me alejé de esa visión espectral. Fue entonces cuando escuché una voz, no un susurro, sino clara y resonante. No provenía de la mujer, sino de dentro de mi propia cabeza, y decía solo una palabra: corre. No lo pensé dos veces. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la nada. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera corriendo en el aire, y los susurros detrás de mí se transformaron en gritos. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente la niebla comenzó a disiparse. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba. Finalmente, vi las luces de una casa a lo lejos, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia allí. Tocando la puerta desesperadamente, un hombre mayor me abrió. Entre jadeos y temblores, le expliqué lo que había sucedido. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, cuando regresé al coche con un mecánico del pueblo, lo encontramos en perfecto estado. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Regresé a mi pueblo con la sensación de que había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía entender. Nadie me creyó, por supuesto. Mi familia se burló de mí, y los pocos amigos a quienes les conté la historia lo tomaron como una broma o un mal sueño. Pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de esa carretera, sigue esperando. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros. Y sé que, algún día, volverá por mí. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.